Muchas gracias por darme esta oportunidad y esta ventana abierta a contar mi libro con la transparencia y con los aciertos y las equivocaciones. Llevo toda la vida, casi llevo una vida entera en esto. Yo soy una persona que viene del mundo de los sistemas de información. Acabé mi carrera y soy de la tercera promoción en el año 79 en la Facultad de Informática y he trabajado en 7 empresas antes de trabajar en Alcampo. Alcampo es la séptima, y llegué a la cadena de suministro porque un director general de Alcampo un día me dijo que se fiaba de mí, que tenía sentido común, y entonces por eso llegué en el año 2002 a la cadena de suministro y a las operaciones. Y estoy encantado, y esa es mi trayectoria hasta hoy. Cuando se habla de logística, y a mí me gusta más hablar de cadena de suministro para ver una versión end-to-end del principio al final, a veces la gente lo que tiene es la idea de un almacén y cosas dentro de un almacén. Bueno, pues eso a lo mejor hace 20 o 25 años era así y hoy sigue siendo así, pero no tan así, porque para mí hay 3 claves en las cadenas de suministro. La primera, en qué sector estás, y eso marca mucho cómo haces tu cadena de suministro. La segunda, cuánto dominas de tu cadena de suministro. Y la tercera, cómo es tu forma de contactar con el cliente. Y vuelvo al principio, no es lo mismo la cadena de suministro de una empresa textil que de una empresa de alimentación en cuanto a sector y propuesta de valor. No es lo mismo el dominio de la cadena de suministro que tiene, porque desde el diseño, la fabricación hasta la entrega puede hacer, y no quiero dar marcas, pero hay una que todo el mundo conoce en alimentación y otra que todo el mundo conoce en textil, y que las dos son españolas, y no es lo mismo que tengas muchos formatos físicos más digitales de contactar con el cliente a que solo tengas uno. Todo eso impacta directamente en cómo haces las cosas por detrás. Y a partir de cómo las haces por detrás, no es posible hacerlo igual para todos, y la eficiencia la consigues con la adaptación. La adaptación te implica mejora de productividad y siempre, por mucho que se diga, pérdida de flexibilidad. Cuanto más especialista eres, menos flexibles. Un Fórmula 1 es fantástico en un circuito, pero no puede hacer el París-Dakar. Entonces, si hablamos, no hay que hacerlo todo, hay que ser resiliente, que está muy bonito y muy de moda, vale, que venga alguien y lo haga. Si quieres hacer todo, no eres productivo. Si quieres ser muy flexible, tienes que meter costes añadidos. Entonces, dentro de todo ese dibujo y esa película, tenemos que ser capaces de aprovechar robotización, algoritmia, que para mí es más clave la algoritmia y la inteligencia artificial en cálculo matemático, para aprovechar, hacer diseños adaptados de las operaciones. Y sinceramente todavía me cuesta un poco, pero a lo mejor es porque todavía no estoy lo suficientemente abierto a ver la parte generativa de la inteligencia artificial en la cadena de suministro. Pero robotización y algoritmia, clarísimamente. Y hoy intentar hacer performante un diseño, si no te apoyas en datos y en algoritmia y en matemáticas y en computación, que hasta ahora no es que sea de arco de iglesia probablemente, pero que hay que sabérsela, y yo no me la sé, y yo me he puesto a enredar pues con ChatGPT, entonces digo, pues hazme un algoritmo, no sé qué, dice, no, el algoritmo húngaro de optimización de no sé qué, digo, espérate, y explícame cómo funciona el algoritmo húngaro, porque yo no tengo básicamente la base matemática para entender eso, pero yo sí sé lo que quiero hacer, yo sí sé lo que quiero que el algoritmo me optimice. Y yo entiendo que eso es optimizable, pero no sé cómo hacerlo. Entonces tengo que encontrar a quien me lo haga.
Y yo creo que ese paso, pues habrá gente que lo ha dado y hay gente que no lo ha dado, y es para mí el paso natural. Entonces, si rebobino, no es café para todos, no vale todo para todos, cada uno tiene que elegir. Cuando tú eliges y te sitúas, tienes unos márgenes de flexibilidad, pero si quieres ser muy flexible, desde mi punto de vista no vas a ser performante ni óptimo, y cuando estás ahí hay que tener la capacidad de introducir todo eso que hasta ahora no hemos hecho, porque tampoco nos encontrábamos pues, con gente como vosotros que dice, oye, que yo soy matemático, tú hazme la pregunta que quieras, yo te voy a decir cómo, y yo te aseguro que esto, que es optimizable por 67 algoritmos, el mejor para lo que tú quieres es este. Yo eso no tengo ni idea. Si tú estás en el sector de moda, que es muy volátil, el cambio de colección es muy agresivo, que lo importante es acertar bien con el producto, que cuando acabe la estacionalidad no te quede nada. Es muy importante hacer un forecasting muy ajustado, muy al unitario, y te basas mucho más, hasta donde yo entiendo, en la parte final, que es la venta. Cuando estás en un modelo de fabricante, el forecasting es para llenar los slots que tienes de fabricación donde tú fabricas, porque es donde consigues la eficiencia del precio. Entonces, para vender televisiones o frigoríficos, te ajustas más el forecasting. El que vende intenta conseguir los slots de fabricación en donde tenga sus centros de producción, porque eres bueno si consigues que si tienes 2 turnos haciendo frigoríficos, los 2 turnos hagan los frigoríficos y no te sobren frigoríficos. Y ahora voy a poner un ejemplo de lo contrario. En el sector de la alimentación, si tú intentas hacer un forecasting a la unidad, que a mucha gente le encanta, ¿y a mí de qué me vale saber si tengo que pedir 6 botellas de agua o 8, si la botella de agua cuesta 0,70 céntimos y yo para ser rentable tengo que llevar un palé como mínimo? Pues me da exactamente igual. Si elevo un poquito el nivel, si yo tengo una caja, que lo único que puedo servir es una caja, porque no es rentable ir como en las farmacias con una cajita de ibuprofeno, bueno, eso no, pero otros productos más caros, y yo tengo que servir cajas, y las cajas son de 12 y solo sirvo o una caja o ninguna, ¿de qué me sirve saber que el pedido, que lo que necesito en el forecasting son 6, si yo tengo que tomar la decisión de o nada o 12? Entonces vuelvo al principio inicial. ¿Dónde estás? Y usa lo que necesitas y ajústate, pero no creo que valga café para todos. Claro que herramientas de forecasting, no sé qué, de estas de ERPs potentes, están preparadas para que parametrices y para que puedas tener una cosa o la otra, pero yo soy más partidario, cuando ya llegas a ese nivel de afinamiento, que en tu cadena de valor, cosas muy afinadas, hagas lo típico de las arquitecturas más basadas en microservicios, que tú tienes un backbone de tu proceso, de tu cadena de valor, y dices, vale, esto me vale básico, aquí quiero afinar, corto, pego, calculo y lo devuelvo para que siga. No intentar hacer soluciones que cubran todo y que sean, sino que tengan la flexibilidad. Lo que es importante es flexibilidad para integrar cosas muy sofisticadas donde te hacen falta y no tan sofisticadas donde no te hacen falta. Pero que tú hagas esa filosofía de que si esto de aquí pasa aquí, pues aquí, de aquí a aquí puede pasar como está. Pero si de aquí a aquí quiero hacer algo, corto, lo preparo por aquí y lo devuelvo al mismo flujo. Y ese es el concepto que a mí me gusta. No se hace igual en función del tipo de producto, porque hay cosas que no tiene sentido devolverlas y lo que tienes que hacer es, y es lo que habitualmente haces en productos de alimentación,
pues estableces unos plazos sobre todo por la parte perecedera. La que no es perecedera, pues lo único que tienes que hacer es ajustar tu reaprovisionamiento, si te has equivocado, o ajustar tu espacio de venta. Y en la alimentación donde tienes problemas es con lo que es perecedero, y lo que es perecedero volvemos a lo mismo. Ahí sí que trabajas ajustar bien el pedido. Si el lote de entrega es muy grande, pues ajustas lo que puedes, y eso va en contra del coste, porque la manipulación logística la haces por lote. A mí me cuesta lo mismo que un operador logístico o tu propio personal haga así con una caja de 6 dentro, que haga así con una caja de 12, porque cuesta lo mismo, el tiempo es el mismo. Entonces, si tú mandas una caja de 12, el coste logístico es menor que si mandas una caja de 6, ¿verdad? Ocupa más, pero dentro del volumen que tú pones en un pallet, eso es asumible, no es un extra coste de transporte, sí de manipulación, pero beneficias que si tú le envías cada 2 días o cada día, vende y no tiene de marca, no tiene pérdida. Pero si vamos a un sector como el textil, todos los textileros que yo conozco tienen logística inversa y procesos de reacondicionamiento de hasta segundos y terceros mercados. Yo conozco un modelo de negocio, no voy a dar aquí ninguna marca, pero que lo he estado viendo porque bueno, conozco al que lo montó. Pues este hombre compra todo lo que ya nadie de compañías de marca, por así decirlo, ya ha decidido que ya no lo saca en ningún canal. Compra el lote completo, de todo. Y te puedes encontrar que te vende un colchón, un frigorífico o Coca-Colas, que lo he visto personalmente. Entonces, en textil es muy normal y prácticamente todas las marcas tienen proceso de recogida, outlets, y en tercera fase van a salderos, muchos, no os voy a decir todos, pero que haya hasta 3 niveles de venta, sí. Entonces, eso en alimentación no existe. En el electrodoméstico un poquito, pero normalmente el electrodoméstico no tiene camino de vuelta, salvo que sea dañado. Y los dañados, porque están abollados o no sé qué, esos sí que hay casos en los que no se tiran y salen a otros canales de venta. Pero normal, entonces vuelvo a lo mismo, el sector, el tipo de producto te marca mucho si tienes logística inversa o no. En un modelo como en el que nosotros tenemos, que es multiformato, es más raro hacer logística inversa en un hipermercado y es muy normal en un supermercado, por el tamaño, las estacionalidades y las campañas. Tú pones producto que no es del consumo normal. Entonces, un hipermercado sí tiene capacidad de reacondicionar en los lineales producto, aunque no sea el que estás vendiendo siempre, y normalmente, como el surtido es más amplio, lo que pones en promoción lo reabsorbe, pero a lo mejor en un supermercado más pequeño no. Entonces, cuando se acaba esa campaña, tiene ese espacio para poner otra cosa, y lo que le ha sobrado no lo puede recolocar en sus lineales. Por ejemplo, es muy típico cuando llega ahora el verano, todo lo que tiene que ver con bronceadores, protectores solares, todo esto. Entonces, tú el nivel de surtido que ves en un supermercado de 800 metros, de eso ahora, no es el que ves en noviembre. Pero en noviembre o diciembre, a lo mejor en ese espacio ya están los turrones. Y en enero desaparecen los turrones, porque ya no los venden. Entonces, todo eso, en los modelos más pequeños sí que hay, dependiendo también de las cadenas y de lo estándar que seas en cuanto a surtidos y asignación de espacios y oferta que tú quieres dar. Entonces, vuelvo al principio. Si yo os decía, el sector influye. Si eres multiformato y cuánto dominas tu cadena de suministro, vale, pues todas esas cosas influyen, porque tú en tu sector y en tu compañía haces una propuesta de valor. Si tu propuesta de valor es de libertad de oferta y de mucho surtido en alimentación, no es lo mismo que la de otros, que todos tenemos en la cabeza, que su oferta es
y prácticamente tienes que comprar su marca propia y lo hacen muy bien, pero es un número de surtido, de referencia de artículos mucho menor que otros. Pues él gestiona las cosas de otra manera. Y al final, en alimentación, si queréis, lo complejo, por lo menos desde mi punto de vista, es que el cliente va a una tienda a comprar lo que necesita para el día, para la semana, para comer y para la higiene. Entonces, lo compra en muchos sitios que por detrás, para que ese cliente vaya allí y coja cosas de una balda, lo que hacemos por detrás no tiene nada que ver unos con otros. Y sin embargo, tú como cliente, como consumidor, pues das el valor que quieres dar en función de cómo te satisface. Pero cómo lo hacemos por detrás, nada que ver. Entonces, cuando volvemos otra vez un poco a la pregunta, ¿no? Y aquí, ¿qué automatizaciones, qué algoritmia? No sé, es que la algoritmia, si tú dominas tu cadena de suministro total en alimentación, porque fabricas casi todo lo que vendes, un porcentaje muy grande, no es la misma que cuando tú vendes mucha marca de fabricante, que tú no dominas eso, porque él está fabricando para ti donde sea, en España o en Europa, para ti y para otros muchos más. Las escalas son diferentes, entonces lo haces de diferente manera. Para mí las claves son que tienes que tener muy clara la estrategia de tu compañía, la propuesta de valor de tu compañía y el plan de desarrollo de tu compañía. Porque en función del plan de desarrollo diseñas la red, en función de la propuesta de valor diseñas lo que haces dentro de tu red, qué nivel de automatismos puedes poner, y cuando estás diseñando la red en función del tamaño, te produce las economías de escalas o no para invertir en automatizaciones. Y voy a ver si soy capaz de concretar un poco más. Si tú pones un almacén en un sitio donde hoy tu nivel de desarrollo es pequeño, pero piensas crecer ahí, pues tú haces un desarrollo de la red y dices, vale, y ahora hasta que no alcance tal volumen, porque eso se calcula, pues trabajo más a mano. Cuando alcance tal volumen, puedo robotizar más. Y hasta un determinado volumen ya saturo y ya no tiene sentido crecer más porque convierto la operación en improductiva. Nosotros estamos arrancando ahora un almacén. El almacén es grande. Los almacenes necesitas una limitación, porque si haces un almacén para que sea capaz de hacer mucho más, tienes que poner muchos metros dentro. Entonces, dependiendo de las automatizaciones o las robotizaciones que hayas hecho, lo conviertes en improductivo porque hay que hacer muchos kilómetros dentro. Entonces, cuando conoces todo eso, empiezas a diseñar red, empiezas a diseñar en función de tamaño automatismos y robotizaciones que puedes hacer, y al final de todo, lo que tiene que ser la cadena de suministro, el objetivo final en cualquier compañía es dotar capacidades al negocio para cumplir la estrategia y la visión del negocio. Y tienes que hacerlo dando capacidades y sabiendo que las cosas no son gratis. Y hacer ese trade-off continuo, porque si tú quieres que yo a una tienda, me da igual cuál tienda, vaya todos los días, y el nivel de volumen que llevo es muy pequeño, y además quieres que vaya todos los días antes de abrir, pues entonces casi que tengo que mandarte un Uber con 2 bolsitas. Y claro, eso es más caro que si voy con un tráiler con 33 palés. Y lo caricaturizo un poco porque si no a veces parece que estás diciendo cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, cuando pues pon un camión más pequeño, vale, el sueldo del conductor es el mismo si conduce un tráiler que si conduce un rígido de 21 pales, o si conduce una furgoneta de 12 o de 3.000 kilos. Pagas lo mismo al chofer, con lo cual eso, que es un coste importante de distribución, el combustible sí gasta un poco, gasta más el tráiler, pero no proporcionalmente a la capacidad que mete dentro. Con lo cual,
el modelo más óptimo de transporte hoy en España, porque el ferrocarril no está bien desarrollado todavía, es el tráiler de 33 pales o el megacamión de 40 si es que consigue la legislación que salga, o los trenes de carretera. Bueno, pues eso también lo tienes que gestionar. Entonces, al final siempre esto es un juego de todos los posibles equilibrios, y lo que tenemos que ser los que estamos en la cadena de suministro, aquí nos tenemos que grabar que tenemos que dotar de capacidades para que no seamos un freno a un costo que te lo puedas permitir. Y siempre en todas las estrategias no es lo mismo la fase de crecimiento que la de like for like, que la de comparable. Cuando estás en la fase de crecimiento no eres óptimo, y cuando entras a comparable es cuando tienes que empezar a ajustar la manija y ajustar los costes, porque para crecer necesitas capacidades ociosas, si no, no puedes crecer. Y cuando dices, vale, esto está más o menos donde tiene que estar, vale, entonces ahora es cuando hay que meter ahí el ajuste. Tú cuando haces un almacén, si lo haces tú, vale, lo fabricas, pero si no lo fabricas, si tú lo contratas y lo tienes alquilado y es un promotor el que te lo hace, normalmente nadie te hace contratos de menos de 10 años. En cualquier caso, cuando metes robotización dentro, cuando desmontar el almacén es básicamente, tú puedes decir que sí, pero básicamente es inviable. Entonces, pues si tú haces algo que te tiene que durar mínimo 10, normalmente 20 años, y como decía antes, tienes que tener en cuenta la capacidad de desarrollo y de crecimiento de tu compañía, simplemente por una cosa muy sencilla, en metros cuadrados tienes que tener más de los que necesitas, porque si no estarías haciendo la capacidad de hoy, no la de aquí a 10 años. Pues ya simplemente por alquiler de metros cuadrados no eres productivo en el año 1 de tu almacén. ¿Cuándo eres mejor? Cuando estás saturado. Entonces tienes el problema de que no das capacidad a tu compañía de desarrollo. Entonces siempre hay ventanas en las que tienes que, vale, estoy más o menos cerca. Bueno, un ciclo de fabricar o de preparar un almacén está entre 2 años muy óptimo, 3, por ahí en la ventana te puedes encontrar más fácil o menos, pero menos de 2 es muy complicado si estás haciendo algo que te lo tienes que hacer porque tienes que licitar, construirlo. Entonces, bueno, pues ese siempre es el juego que tenemos que estar los que estamos en la cadena de suministro, la estrategia. Esta es una pregunta que me encanta. Y hace ya, si fueron 6 o 7 años, hice una presentación. Me dicen que hable de cosas. Lo único que siempre digo es que me dejen decir lo que me dé la gana, y si no, pues no hablo. Entonces, esto es una cosa que es muy curiosa en el mundo de la cadena de suministro. Si no estoy desactualizado, solamente hay 2 formaciones de grado, una que la hace la Camilo José Cela, y creo que hay otra en alguna universidad del país, de Navarra o algo así. Y la que empezó fue la que hace la Camilo José Cela. Y son los únicos grados a los que puedes acceder cuando acabas el bachillerato. Y sin embargo, másteres de cadena de suministro hay ni se sabe cuántos. ¿Eso qué significa? Desde mi opinión, que todos los que están ahí son autodidactas y han aprendido en la experiencia. Y puedes hacer un máster sin haber hecho la formación anterior. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a la cadena de suministro, si ves la gente que llega, y a todos los que yo conozco, todos vienen de otras cosas, ingenieros de una cosa, de otra, pero al final, como yo creo que en ninguna ingeniería se enseña que un palé europeo es 80 por 1,20 y que en un tráiler caben 33 palés, que es muy básico, pues lo aprendes en la calle y en el día a día. Es una reflexión que nos la debemos hacer. Hay que desarrollar más ese paso intermedio de que la gente entienda
un poquito de transporte, un poquito de operaciones, un poquito de todo esto, de gestionar una cuenta de explotación de un almacén. Hay que gestionar resultados, hay que gestionar KPIs de nivel de servicio y que entienda un poquito todo esto y que cuando tú hables con alguien que tenga que empezar en esto, pues sepa cómo puede impactar el layout para hacer una preparación en stock, o cuánto debo preparar en stock o no, o cuánto son las cajas que de manera razonable una persona puede mover al día haciendo así, cuántos kilos mueve y hasta cuánto puede trabajar en un almacén. Bueno, entonces eso, pues hay muy poca gente que cuando llegas y tienes que coger a alguien con 23, 22, 24 años y que has estudiado, pues bueno, pues te toca pasar un circuito por el almacén para aprender este tipo de cosas. Todos los que hemos llegado a hacer, pues hemos sido todos más o menos, en más o menos medida autodidactas. Una de las cosas claves es esa, que nosotros por lo menos sí que lo hacemos, es cuando vas promocionando a las personas, acompañarlas mucho. Hay que dejarlos, no les puedes decir lo que tienen que hacer, es el primer principio del coaching o del mentoring, darles experiencias. Yo cuando me pasó esto hice esto, tú sabrás. Bueno, ese tipo de cosas que te las enseñan para desarrollar personas. Y yo lo que siempre digo a todas las personas que han ido empezando conmigo es: cuando tengas una duda, no dudes en preguntarme. Es preferible que me preguntes, aunque sea una obviedad, a mí no me lo va a parecer, porque a lo mejor yo ya he pasado por ahí y a ti te da vergüenza preguntarlo. Dices, voy a preguntar esto a mi jefe, y a lo mejor va a pensar, no voy a pensar nada, voy a pensar que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y otro consejo que doy, por lo menos en el entorno en el que yo vivo, cuando nombras gente que promociona, los que promocionan no hay que intentar llevarlos a sitios donde haya marrones porque los matas, es que aprendan y que se desarrollen donde los procesos y las cosas están razonablemente estables. Y entonces cuando llegues, perfil bajo. Tienes un equipo de gente senior que no tienen la competencia para estar donde tú estás, pero que hacen bien su trabajo. No intentes romper nada cuando llegues, aprende. Gánate su respeto, porque es gente madura que sabe hacer lo que hace, y de hecho llegas a una actividad que razonablemente va bien, pero que no se puede quedar donde está. Y cuando aprendas y te ganes su respeto, entonces empiezas a meter mejoras, empiezas a proponer cosas y hazlas con tu equipo. Tú solo no vas a hacer nada. Sí, yo no es que crea, yo estoy convencido que el salto que tenemos que ir dando todos, a lo mejor hay otros que lo han dado, porque bueno, creo que razonablemente conozco bastante el sector, pero obviamente nunca te lo conoces todo. Pero yo creo que el salto, estoy convencido que tenemos que dar, que tenemos que meter matemáticas en la cadena de suministro, matemáticas en la logística, matemáticas en las operaciones. Hay muchas cosas cuando ya entras a un siguiente nivel de detalle que son muy operativas y que hoy se hacen de una manera mucho más general y mucho más basado en la experiencia, sin el contraste con el análisis del dato y lo que el algoritmo te tiene que proponer. Y hay bastantes ejemplos que te tienen que ayudar, por lo menos los que yo visualizo, no tanto en el proceso del día a día, sino en la mejora y la construcción de cómo ejecutar el proceso. Y voy a poner un ejemplo, un poco de detalle, para ver si yo consigo explicarlo. Un clasificador es una máquina por la que tú echas cajas y las vas sacando por rampas, por salidas, y tú pones 50 cajas y tienes 100 tiendas. Entonces
Pues el clasificador sabe que de las 50 cajas hay 2 que van para una tienda, otra que va para otra y hay tiendas a las que no van de esas, porque ese producto ese día no lo han pedido. Entonces, hoy, bueno, una cosa que es clave para la productividad es cómo haces el layout y qué tiendas pones en cada una de esas salidas del clasificador. Eso lo hacemos basado en experiencia, pues esta tienda es muy grande, normalmente necesita tener una salida dedicada, por aquí van a salir un número de cajas, más o menos, vale, y lo hacemos. Yo creo que ahí pues tenemos que dar saltos, porque eso es hoy, pero el principio de mes no es igual que el mediado de mes. Entonces, cómo seas capaz de asignar ese layout y cambiarlo de una manera más dinámica en función de la producción que tienes que hacer ese día, te va a dar mejora, que a lo mejor la mejora no es aparentemente muy sustancial. Y alguien te dice, pero si eso total cambia. No. Cuando tú mueves en un almacén por esa máquina 50 millones de cajas en un año, si mejoras un poquito, cuando aplicas un efecto multiplicador, pues la mejora es sustancial. Y de eso hay muchos ejemplos que se pueden. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Pues que a veces el día a día absorbe a las personas y la capacidad de preguntarse qué puedo preguntar para hacer de otra forma, dónde meto las matemáticas en mi proceso para que las matemáticas y la algoritmia me ayuden a cosas que hoy doy por sentadas, porque las he hecho siempre así y no es un problema operativo, funciona. Pero hay que cuestionarse si es la forma más óptima de funcionar y puedo usar cosas que hasta ahora no usaba, como son esos algoritmos y las matemáticas, y a dónde me lleva. Pues a lo mejor a nada, pues a lo mejor a nada. Pero dudo que sea nada, porque siempre hay mejora.